Les bendiga, hermanos, bienvenidos a este día jueves. Estamos en nuestro discipulado virtual. Estamos viendo las fiestas solemnes de Jehová y estamos viendo el Yom Kippur, que también es conocido como el día de expiación, el día del perdón. La semana pasada vimos su relación con Israel, vimos el tema. La semana pasada fue la angustia de Jacob, vimos la antepasada las bases de la segunda venida de Cristo. Y entonces vamos esta noche, nuestro pastor sintió dar un tema que está relacionado con las vestiduras sacerdotales. Usted se recordará, antes de darle tiempo a mi hermano para que hoy vamos a dar una pequeña repaso de eso, de cuando vimos las vestiduras. Recordará que leímos en Éxodo 28:4, donde habla que hay una vestidura para el sacerdote que incluye 6 cosas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Y vimos en la figura, para que ustedes se recuerde cómo estaba ubicada cada una de esas partes. Y en esa oportunidad fue el tercer tema que vimos sobre el día de expiación. Vimos que sobresalen tres túnicas. ¿Se acuerdan que era la túnica, el manto y el efod? Son 3 diferentes. Entonces esos 3 en aquella oportunidad vimos de que representa, lo vimos al principio del mes de julio, vimos que representa las vestiduras sacerdotales que le fueron dadas a los levitas para ejercer como sacerdotes en el tabernáculo. El tabernáculo es figura del templo, Israel es figura de la iglesia, los sacerdotes son figuras de los ministerios, los ancianos, las ayudas, todos los que ayudan y sirven dentro de la iglesia. Entonces había un uniforme, por decirlo de alguna forma, había una vestidura que había que ponerse, y esas eran, dijimos, la túnica, el manto del efod y el efod. Y eso lo comparamos, vestiduras de la iglesia. En esa oportunidad, lo que vimos fueron los diferentes cuerpos. Vimos que tenemos un cuerpo terrestre, tendremos uno espiritual y un celestial. El celestial es el de la esposa, es el máximo. Entonces, en esa ocasión vimos que la base de ese vestido, digamos, la mano prima o el material para confeccionarlo era la santidad. Eso vimos en esta ocasión. Hoy vamos a enfocarnos en algo. Las vestiduras son para cubrir. Y estas 3 vestiduras que tenía el sacerdote era para cubrir, para que no se mostrara su desnudez. Entonces, el tema que hoy se va a tocar tiene que ver con las vestiduras que son para cubrir. Entonces, vamos a darle tiempo a nuestro hermano pastor para que pues le dé la bienvenida y también ore, y para que comencemos este tema en esta noche. Hermano César. Bueno, ante todo, muy buenas noches a cada uno de los hermanos que nos ven por las redes sociales. Los saludamos en el nombre de Jesús, sabiendo que con Él lo tenemos todo, ¿verdad? Y asimismo también quiero decirles que sentí mi corazón, hago como una invitación para sábado y domingo, que vamos a tener Santa Cena. Y el Señor me habló a mi corazón que hable referente a la sanidad divina, y lo que la Santa Cena va, que más que todo va a ser enfoque a sanar. Hay enfermedades que son, llamémosle, ligaduras opuestas por el enemigo, o hay enfermedades que vienen de maldiciones ancestrales, y el Señor me puso que rompamos en el nombre de Jesús en la Santa Cena con toda enfermedad que supuestamente heredamos de nuestros antepasados, que nosotros ahora somos cubiertos con la sangre de Cristo, y va a ver qué bendición vamos a tener sábado y domingo. Prepárense su casa, ahí si no puede ir a la iglesia, pues háganlo en su casa, tenga lista para la cena del Señor sábado y domingo. Y hoy estaremos estudiando qué son lo que es la cobertura, y asimismo también hablando un enfoque grande en lo importante que es trabajar en equipo y saber que no estamos solos, que con uno está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero además Dios ha puesto hombres para que nos cubran. Así que vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que Él sea que nos guíe con mi hermano Marlon, y aquí que estamos trayendo esta enseñanza. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad tan linda que nos has dado de poder estar, Señor, aquí, Señor, estudiando tu palabra, que es lo más importante, que nos trae vida y vida abundante. Bendice a cada hermano que se encuentra en las redes sociales y en distintas partes del mundo, y asimismo también te pido, Padre, por la iglesia de Jesucristo. Ante todo, también bendice a la congregación que me has permitido pastorear,
y que ellos también se enfoquen, Padre, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas y que nosotros seguimos, Señor, a un Dios todopoderoso que hace milagros y señales. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a, el texto base para el tema de esta noche es, vamos a hablar de la cobertura de Dios. Debido al mal entendimiento que se tiene de esta doctrina, a la tradición que muchas veces no la acepta, o por si alguien le llama o le ha llamado, o usted lee, porque mucho se ve en el internet, se ve en el Facebook, de personas contrarias a esta enseñanza que vamos a dar, y le dan argumentos ellos para estar en contra de eso, pero no le dan una base bíblica sólida. Le dan algunos versículos que hoy los vamos a tocar, o comenzaremos a tocar, porque es un tema muy amplio, que le dan ciertos versículos un poco fuera de contexto, pero la mayoría de veces es puro yo pienso, así me he enseñado, o así descubrí, pero lo que vamos a hacer nosotros en esta noche es ver qué es lo que la palabra dice. Acuérdense que nosotros no debemos, fíjese bien esto que le voy a decir, háganlo por el lado amable. No tenemos nosotros que moldear nuestra mente conforme a la Biblia, sino que la Biblia tiene que conformar nuestra mente, moldear nuestra mente. Porque si nosotros queremos moldear nuestra mente a la Biblia, podemos salir hasta con herejías. Pero si dejamos que la Biblia moldee nuestra forma de pensar, eso va a ser diferente. Porque a veces nosotros tenemos diferentes fuentes de información de donde nos alimentamos. Y después queremos, con esa fuente alimenticia que tenemos, que la Biblia de alguna forma acceda a lo que pensamos. No, no debe ser así. Debemos ir a la palabra, y aunque la palabra vaya en contra de lo que usted piensa, la palabra es lo importante. Eso es lo más importante, porque cada quien, como le digo, va a tener su pensamiento dependiendo su doctrina, dependiendo su tiempo en la iglesia, dependiendo quién le ha enseñado. Entonces, lo que vamos a hacer es sentar bases bíblicas. Y la primera base bíblica es 1 Corintios, capítulo 11, y el verso número 3. Y dice de la siguiente manera. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahí vemos, más adelante vamos a explicar mejor este versículo. Pero de entrada lo que vemos acá es tres cabezas. La primera cabeza es Dios sobre Cristo. La segunda cabeza es Cristo sobre el varón. Y la tercera es el varón sobre la mujer. Entonces, la palabra cabeza aquí se está refiriendo a alguien que está sobre. Como le digo, más adelante vamos a explicar un poco mejor este versículo. Pero queremos empezar con lo siguiente. Lo que vamos a tratar de ver, hay cuatro objeciones, cuatro puntos que las personas que no creen o que no aceptan o que no entienden la cobertura de parte de Dios usan. Y una de esas, la primera es, la palabra cobertura no está en la Biblia. Eso es lo que dice. Conocemos de personas que hasta dicen haber estudiado y que no han encontrado por ningún lado. Y piensan que es un invento de nosotros, la iglesia del siglo XX, hoy ya somos iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Pero que no hay base bíblica porque no se encuentra. Esta noche vamos a comenzar con ese punto, mostrando que sí aparece en la Biblia, nomás que hay que saber buscarlo. Otro punto que usan es los hombres no pueden cubrir. No sé si nos va a dar tiempo a llegar esta noche ahí, pero vamos a ver que sí, los hombres pueden cubrir, el esposo puede cubrir a la esposa, los padres pueden cubrir a los hijos. Otro punto que usan es Dios, Jesús o el Espíritu Santo, depende de quién esté diciendo. Dicen, es mi cobertura, no necesito
cobertura de hombres. Y vamos de nuevo, vamos a explicar lo que ese pensamiento está equivocado. Y el último, que es uno que se usa muy reciente, es: a nadie en la tierra se le puede llamar padre. Posiblemente porque venimos de una cuna religiosa de nuestros antepasados, en donde se nos acostumbró que al líder de la iglesia le decían papá, padre, y por consiguiente al máximo líder de esa iglesia, papá o el papa. Y entonces, quizás por eso algunos también se sienten un poco así a usar esa expresión, porque se usaba mal allá. Pero déjeme decirle que el hecho que alguien use mal esa expresión en alguna situación, en alguna religión, no quiere decir que no está en la Biblia. Lo que pasa es que tal vez está mal interpretada. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos nosotros esta noche con el hermano a tocar. Bueno, vamos a empezar porque le digo, son 4 puntos muy importantes y que no se pueden hacer a la carrera, se tienen que sentar a base. Esperamos en el nombre de Jesús que usted esté atento no solo en esta noche a esta enseñanza, sino a las que van a continuar, a fin de que agarremos todo el punto este. Entonces, lo primero que le voy a decir es que en la congregación de nosotros, la máxima autoridad, por cierto está aquí al lado mío, es el pastor de la iglesia. Él tiene una autoridad sobre él. Pero nosotros como congregación, la máxima autoridad dentro de la iglesia, nuestro local, Manantial de Agua Viva, aquí en Conco, es él. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Dicho sea de paso, esta cena del Señor que se tendrá este fin de semana es un sentir de nuestro pastor para ministrar a sus ovejas. Es muy posible que usted diga: no, a mí mi pastor no me ha enseñado así, a mí mi pastor no hace eso, en mi iglesia hacemos la Santa Cena una vez al año, ese es su pastor. Que con ese pastor usted está, pues gloria a Dios. Pero nosotros tenemos nuestro pastor, al cual nosotros esperamos que Dios le hable, le dé las indicaciones que Él va a tratar con nosotros. Si usted no es oveja de acá, les recomendamos por favor que siempre se sujete a su pastor. Aquí estamos nosotros hablando de la palabra, no estamos imponiendo ninguna enseñanza, porque la palabra se expone, no se impone. Pero Él es el pastor que Dios ha designado para esta área de Conco, la iglesia en donde estamos, y nosotros somos las ovejas que hemos llegado acá. Entonces, hacer caso a las recomendaciones que nuestro pastor nos diga, pues es provechoso para mí y para usted. Así que creo que ya hablé demasiado. No sé si hermano querrán decir algo de esos 4 puntos antes de que entremos. Entonces, el primer punto que vamos a ver es la palabra cobertura. Dicen, no está en la Biblia. Y dice aquí un pensamiento. Dice: debido a que la palabra cobertura no se encuentra en el Nuevo Testamento. Porque vamos a ver esta noche que sí se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero así la palabra dice no se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces algunos se preguntan si esta es una doctrina bíblica o no. Muchos creen que es un invento reciente de la iglesia, pero veremos en este estudio que no es así. La palabra cobertura, así está como tal, cobertura, aparece traducida solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Entonces veamos brevemente esos textos y vamos a ver el contexto o lo que enseña cada uno de esos 2 textos. Así que primero es en Job capítulo 26 y el verso 6. Ahora, acá en este versículo se refiere a la falta de cobertura de un personaje caído en el Seol. Este es un personaje que está en el área de la zona de los muertos, y ese personaje allá no hay cobertura, porque déjenme decir algo, de que la cobertura es para acá en la tierra. La cobertura que vamos a ver que Dios ha delegado es para acá en la tierra. Allá en el cielo no vamos a ir a buscar apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, porque esos son ministerios que son puestos acá para nuestro crecimiento acá. Cuando lleguemos al cielo, allá es otro tipo de trabajo, otra la situación que va a suceder. Entonces es aquí en la tierra para la iglesia de Jesucristo. Entonces este personaje, dice este texto,
Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él. Y el Abadón, ese es un ángel. Ese es un ángel que es un ángel destructor. Y el Abadón no tiene cobertura. O sea, en el Seol, este personaje no tiene cobertura, no tiene quien lo cubra. Esa es la primera vez que aparece la palabra. La segunda vez es en el mismo libro. Y esta está más tremenda. Esta la vamos aquí a hablar con nuestro pastor. Mire, Job 24:7 dice, aquí se refiere a la comparación de alguien que no tiene cobertura. En este ejemplo, la ropa es la cobertura. Y el texto lo que dice es, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. O sea, una persona, ahí está una persona que en momento de frío lo hacen dormir sin ropa. Y hacerlo dormir sin ropa en este momento es no tener cobertura. Así que para aquellos que dicen que la palabra cobertura no aparece en la Biblia, ya vimos que se aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano César, qué tremendo estos 2 versículos que nos están hablando de cobertura. Y más adelante vamos a explicar algo más que va a ver que sí está la palabra en el nuevo, pero está encriptada. Pero aquí está literal, cobertura. Una con el personaje que en el Seol no tiene cobertura, y el otro con una persona que le hacen dormir sin ropa, y es como no tener cobertura contra el frío. Mi hermano. Por ejemplo, en ese versículo primero que habló del 26:6, dice, y el sol está descubierto, Seol, perdón, está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Está diciendo nuestro Padre Celestial, ese personaje no tiene cobertura. ¿Por qué no tiene cobertura? Porque pues Dios es el que cubre. Y en ese momento estamos viendo que Él está sin cobertura. Al estar sin cobertura, el poder lo tiene nuestro Padre Celestial, porque Él es el dueño de la tierra y de todo el cielo que Él hizo, pues todo está bajo su mano. Amén. La cobertura lo que hace es que al decir cobertura, es que nos ayuda, nos protege. ¿En qué aspecto? Hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque aún desde el principio ha habido siempre un orden en el cielo. Dios es un Dios de orden, acuérdense de eso. Dios no es un Dios que no tenga orden. Por eso Él ha dejado las leyes, ha dejado estipulado la manera en que el mundo se gira o la manera en que la iglesia también trabaja. El segundo, donde habló de Job, que 24:7, al desnudo hace dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Fíjese, al desnudo hace dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. ¿Por qué Job expresó esto, hermano? ¿Por qué él expresa esto? Porque Job en ese momento que estaba pasando, era un momento muy difícil que él tenía. Acuérdese de pruebas, acuérdese de luchas, en el cual él pasó momentos que se sentía que Dios no estaba con él. Porque hay momentos difíciles que, por ejemplo, los hermanos que han pasado del COVID-19, que lo han tenido, ¿cómo se llama esa cosa? Esa enfermedad que está pegando, coronavirus. A ellos dicen que en momentos que han flaqueado, que ese tío que Dios no está, que Dios no los cubre, porque no se sana. Y realmente hay momentos difíciles en que se siente desnudo. Y aquí habla, hermano, que la cobertura es para no tener frío. Si uno está solo, si uno no tiene con quién equiparse, o poder uno tener con quién poder uno platicar, o con quién uno expresarse, máximo, una autoridad máxima, esa le da a uno ese valor, o esa necesidad, o esa fuerza para seguir adelante. Y eso es importante, lo que habla aquí. Sí, bien interesante, hermano, lo que usted decía, porque vamos a ver más detalladamente más adelante conforme vamos entrando al tema, pero todos necesitamos a alguien con quien platicar, con quien abrir el corazón en ocasiones y expresar alguna situación. Esa persona, ese amigo, ese líder, ese compañero que usted tiene, de alguna forma está haciendo una cobertura, lo está cubriendo, lo está cuidando, quizás hasta ahora por usted. Ahora, la situación es de que al malinterpretar esto,
porque dentro de la iglesia, por ejemplo, si usted tiene un amigo que es amigo suyo, íntimo, y él le puede aconsejar en el momento en que usted está pasando, pero hay momentos, hay situaciones en la que él tiene que entender de que usted tiene que ir con una autoridad dentro de la iglesia, con el pastor. O sea, usted puede aconsejar a un amigo, usted puede hasta orar por un amigo. Aquí no estamos diciendo de que usted no puede hacer eso, está contra la cobertura, no. Pero hay situaciones en las que la oveja necesita que sea su pastor el que lo ministre. Entonces tenemos que tener cuidado de no meternos en un terreno que no nos han llamado, porque las coberturas son delegadas, tanto de parte de Dios, como Dios a los que delega y Él delega a otros. Y lo vamos a ver más adelante con los textos bíblicos. Pero cubrir, por ejemplo, mire, esta persona, digamos que esta persona es una persona que está desnuda y que lo hacen dormir sin ropa. Está desnudo. Solo el hecho de estar desnudo ya necesita que lo cubran. Y aparte de eso, hace frío. Entonces, usted tal vez puede darle el vestido para que se cubra como amigo que usted es, para que no esté desnudo. Pero para cubrirlo contra ese ataque, contra ese frío, que si no lo cubre lo puede hasta destruir, lo puede debilitar, lo puede hasta enfermar. En ocasiones, muchas veces, el 99.9% necesita una administración pastoral. Entonces nosotros tenemos que reconocer hasta dónde nosotros llega nuestra amistad, nuestro digamos, el área en la que podemos aconsejar, en la que podemos ayudar a alguien, pero nosotros no tenemos la palabra final, ni somos lo máximo en eso. Tenemos que ir con nuestras autoridades que Dios ha delegado. Por eso Dios delegó un pastor. ¿Para qué? Para que guíe a las ovejas. Entonces, hay ovejitas que se salen y se van para otros campos, y bueno, se van a buscar otro pastor, y pues entonces hay aquel pastor que los atienda. Pero cada oveja tiene que estar con su pastor y atender y obedecer a su pastor. Aquí no es de que, no, pues hoy no me gustó lo que me dijo, entonces me voy a buscar otro pastor. El día de mañana allá le dicen algo que tampoco le va a gustar y se va a ir con otro pastor. Tenemos que reconocer hasta dónde es lo que podemos nosotros recibir de otra persona y cuándo necesitamos ayuda de la autoridad que Dios ha delegado adentro de la iglesia. Así que ahora miren qué interesante esto. Esta palabra cobertura en el griego, ya me dice ketchup, ya me dan ganas de comer papitas, pero es kesut, es la H3682. Esta palabra dice que significa cubierta o vestido. He ahí el texto anterior donde dice que está sin ropa, y que al estar sin ropa y lo hacen dormir desnudo, es como que no le pongan ropa en tiempo de frío. Entonces, vestido, figurativamente también es velo, y se traduce abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto y vestido. Todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, miren qué casualidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y velo, 7. Son 7 palabras que las vamos a ver que están en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y que tienen que ver con cubierta, con cubrir. Así que aquel que dice que la palabra cobertura no está, ya vimos que está 2 veces literal la palabra, pero más adelante vamos a ver que está figurativamente en otras palabras. Ahora, hay un punto interesante, porque como en el Nuevo Testamento no se encuentra, déjenme decirle, dice, la ausencia de un término usado para describir una enseñanza no significa necesariamente que lo que describe no es bíblico. O sea, porque no encuentro una palabra en la Biblia, no quiere decir que la enseñanza no está en la Biblia. Entonces, dice, el asunto es más bien preguntarnos, ¿refleja el término o la palabra, en este caso cobertura, refleja el término utilizado exactamente lo que la Escritura enseña? Si la palabra que estamos usando es lo que la Biblia enseña, entonces está buena, porque la palabra nos está indicando a una enseñanza.
So, no es tanto de decir, porque mire, por ejemplo, usted va a buscar la palabra cobertura, pongámosle, usted va a buscar la palabra cobertura en una Biblia en inglés, pues no la va a hallar como cobertura, porque es otro idioma. So, va a hallar la traducción. Igualmente, si vamos al original, no vamos a hallar cobertura en español. ¿Por qué? Porque está en griego, o en este caso en el Antiguo Testamento, en hebreo. Entonces, también los lenguajes cambian la pronunciación o el enfoque de algunas palabras. Pero el hecho de que no esté una palabra no quiere decir que la enseñanza no esté. Y le voy a poner dos ejemplos, rapidito, porque queremos entrar ya a los textos que vamos a empezar a practicar. Mire, este personaje que usted ve acá y los dinosaurios. ¿Usted cree que existen dinosaurios? Bueno, si existieron, ¿usted cree que están en la Biblia mencionados? Sí están mencionados, pero no va a encontrar la palabra dinosaurio. ¿Por qué no la va a encontrar? Pues número uno, dice, durante miles de años, los fósiles de dinosaurios atrajeron la curiosidad de los académicos, pero los reptiles prehistóricos no recibieron su famoso nombre hasta 1842 por Richard Cohen. En 1842, Richard Cohen usó la palabra dinosaurio para referirse a estos animales. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de 1842. Por eso no haya usted la palabra dinosaurio en la Biblia. Pero lo que la palabra describe, sí lo haya. Por ejemplo, la palabra dinosaurio, ¿qué significa dinosaurio? Viene de dos palabras griegas. Deinos, que significa terrible, y sauros, que significa lagarto. Si usted va a ver la mayoría de los nombres de los dinosaurios en inglés, la mayoría de los dinosaurios terminan con esta palabra sauros, porque parecían como lagartos, grandes y como sea. Entonces, este hombre, Richard Cohen, en 1842, usó la palabra lagarto terrible, Dinosaurus, traducido al español, dinosaurio, para referirse a estos animales. Ahora, la palabra no está, pero la enseñanza. Dice Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Los grandes monstruos marinos. En la Biblia, palabra de Dios para todos, dice los gigantescos animales del mar. La Biblia Juvenil 2000, la Pershita y la Reina Valera de 1569 dice los grandes dragones. La palabra monstruo en algunas Biblias es traducida, en algunas Biblias modernas es traducida como ballenas. Pero en hebreo, la palabra tanin, la palabra H8577, uno de sus significados es serpiente marina o chacal. Los monstruos marinos, los grandes animales del mar, los grandes dragones, está hablando de monstruos. Ahora mire, de especies, creaciones. Aquí está una, esta se llama Raab. No es exactamente esta, lo usamos como medida de didáctica. Pero mire lo que dice, Salmo 89, del 9 al 10. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Ahí tal vez usted no lo ve todavía como que fue un monstruo. Pero cuando usted lo ve en Isaías 51:9, especialmente en la Biblia, Dios habla hoy, 1994, dice, despiértate, despiértate, vístete del Señor, ármate de fuerza, despierta como lo hiciste en el pasado, en tiempos muy lejanos. Tú despedazaste a Raab, el monstruo marino. Ahí está ese animal, que hoy se conocería como un tipo de dinosaurio, pero como la palabra no existía. Cuando usted va a Job, capítulo 40, del 15 al 24, mire la figura, primero, mire esa figura. Yo sé que usted ha visto Jurassic Park, así que usted ha visto esa figura. Entonces mire lo que dice Job. Dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Era vegetariano. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, parte de acá, y su vigor en sus muslos, aquí, el pie. Su cola
mueve como un cedro. Los cedros son grandes, son altos. Y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. O sea, está describiendo a un ser, quizás usted puede decir hasta mitológico, pero lo está describiendo la Biblia. Está describiendo a Job. Cuando usted lo ve, lomos, músculos, la cola, los nervios, los huesos y la forma, usted está viendo prácticamente un animal como este. Los hombros, los músculos entretejidos en las piernas, la cola. Era vegetariano. Hasta los científicos han dicho que este animal era vegetariano, no atacaba humanos o otros animales. Entonces, no encuentra usted la palabra dinosaurio, pero sí está. Menciona también al leviatán, serpiente antigua, serpiente tortuosa, serpiente voladora. O sea, hay descripción de ciertos animales. Ahora, la palabra no está, pero usted ya vio que sí está en enseñanza. Aquí le va otra palabra en el Nuevo Testamento. Esta es otra palabra que no se halla, pero de enseñanza sí. Esto está en el diccionario Christianity Throughout the Century, Cristianismo a través de los siglos, de la casa Zondervan. 1967 fue editado este diccionario. En la página 122 dice así, aunque la Biblia enseña la verdad de la Trinidad de Dios de una manera implícita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el desarrollo y delineamiento de esta doctrina fue dada debido al surgimiento de grupos heréticos o de maestros que negaban ya sea la deidad de Cristo o la del Espíritu Santo. Esto llevó a la iglesia del principio, o le llaman iglesia primitiva porque es un término que a mí no me gusta mucho ese término primitiva, porque el término que nosotros usamos cuando decimos primitivo es como alguien que no está muy desarrollado. Pero déjeme decirle que la iglesia al principio estaba más desarrollada que nosotros, tenía más experiencia con Dios y con ángeles que nosotros, vieron cosas que nosotros aún no hemos visto. Pero por eso uso yo la frase la iglesia al principio. Y es así porque es la misma iglesia, solo que ellos vivieron al principio y nosotros estamos viviendo al final. Pero dice, esto llevó a la iglesia al principio a cristalizar la doctrina de la Trinidad. De hecho, fue Tertuliano en el año 215 el primero en manifestar esta doctrina utilizando la palabra Trinidad. Usted va a la Biblia y busca la palabra Trinidad y no la va a encontrar. Es más, ya tiene como unos 15, 20 años que los teólogos modernos ya no le llaman ni Trinidad, sino que le llaman triunidad. Usted va a buscar cualquiera de esas dos palabras, no la va a encontrar. Pero, sin enseñanza, sin hermano, se puede leer el texto y habla usted porque no ayuda demasiado. No, porque dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son tres. Esos tres son uno. No, y estos tres son uno. En realidad, hay tantas revelación en la palabra que muchas veces tenemos que leerlas. Primeramente, a la Biblia hay que escudriñarla. Y ahí dice que estará la verdad y la vida eterna. No podemos nosotros meter nuestra mente para querer nosotros pensar lo que nosotros pensamos que quiere decir, sino todo tiene que tener bases bíblicos. Por ejemplo, decía el hermano de la Trinidad, aparece el Padre uno, el Verbo dos y el otro tres, Trinidad. Entonces siempre no dice los que son, esta es la Trinidad, que son, no, dice que estos tres dan testimonio. Entonces en realidad, hermanos, seamos humildes, tengamos mente abierta, y realmente que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. En algo que yo sí estoy más que seguro, que lo que estamos enseñando es para que usted vea y se dé cuenta que nosotros estamos hablando palabra de Dios. No venimos a hablar ni argumentos, ni pensamientos humanos, ni calentura de sutano o fulano que decidió hacer una doctrina y que la vamos a traer a luz nosotros. Nosotros estamos hablando Biblia, porque la palabra de Dios lo que hace es que despierta en nosotros un sentir espiritual para buscar a Dios y estar seguros dónde usted está fundamentado. Hay mucha gente en el principio que yo me convertí en la iglesia que el Señor me permitió convertirme, iglesia Elim, teniendo un apóstol que ya pasó, ya está con el Señor, que se llamaba el doctor Otoniel Ríos Paredes, un hombre que realmente sí era cirujano en el Hospital Roosevelt en Guatemala,
y que usaba la palabra doctor. Él era un médico. Ahora, Dios lo llamó el apostolado. Fue un hombre que nos enseñó a amar la palabra, no solo amarla, sino leerla, escudriñarla, porque ahí, hermano, nosotros vamos a aprender, vamos nosotros a entender. Hoy casi no la gente es motivada o no tiene deseo, primero, de enseñanza. La gente no le gusta la enseñanza. Uno, la oración tampoco. Es poca la gente que cuando usted dice va a haber una enseñanza doctrinal, va a ser poca la gente que va a ir, porque la gente está acostumbrado a ir a un hombre que grita, a ir a un hombre que habla de ese hijo del diablo, de que no sé qué, y que habla verdades y que sana y qué bueno. Pero la doctrina es la que a ti te va a sostener como un árbol sólido con buenas raíces. Nosotros tenemos que amar la doctrina, la enseñanza, que es importante. Se ha perdido ese amor por la enseñanza. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, no nos podemos ir con lo que miramos, sino hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo. Hay falsos hombres de Dios con falsas coberturas, que, hermano, que con estrategias humanas y con pensamientos humanos y con métodos entretienen a la gente para que esté en las iglesias. Nosotros no venimos a entretener a nadie, venimos a decirle la verdad, porque la Biblia dice: la verdad os hará libres, y la verdad es Cristo. Nosotros no venimos a decirle a usted que venimos a hablarle de esto porque que nos salió por problemas dentro de nuestra congregación. No, yo he sentido en mi corazón como pastor de la iglesia que las bases doctrinales son muy importantes que aprendamos y que usted tenga interés en estudiar y en aprender, para que cuando Dios le llame a un ministerio o le llame a servir en la obra, tenga usted bases. ¿Por qué bases doctrinales? Y porque tenga una madurez. Porque no cualquiera va a venir a meter el dedo entre la boca, hombre. Hay gente que se va con cualquiera solo porque le calentó la cabeza y hermano, con ciertas estrategias humanas o sutilmente, porque hay gente que tiene colmillo, hay gente que, hermano, con palabras proféticas, entre comillas, y que le profetiza a la gente, se endulza su oído y dice: ay, me habló Dios. No, momento. Tú no puedes dejarte impresionar por lo primero que te digan. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento. La única manera es bases doctrinales. Y esto, hermano malo, que hablaba del dinosaurio y todo, ¿cuándo me imagino yo que el dinosaurio está en la Biblia? Y voy a buscarlo, lo encuentro. No lo voy a encontrar, pero dice monstruos marinos. Eso, hermano, si que estamos haciendo es para que usted vaya teniendo bases doctrinales y que sepa de una vez por todas que nosotros, oigan lo que le estoy diciendo, no seguimos al hombre. Punto número 1. Punto número 2. Sí es cierto que nuestra cobertura es Dios y es Cristo, pero Dios ha puesto hombres y mujeres en esta tierra, hombres, o ha delegado autoridades. No podemos quitarlas ni evadirlas. Si no, hermano, no dice que somos Biblias abiertas, pues que nosotros somos representantes ¿de quién? De Cristo. Bueno, hermano. Amén. La persona que dice yo no necesito la cobertura de un hombre, que la vamos a ver otra semana, lo lamento mucho, pero si se va a otra iglesia, allá es un hombre que está ministrando, y tarde que temprano, si usted quiere crecer y ayudar, pues tiene que sujetarse a lo que el pastor allá donde usted va diga. Entonces ya se sujetó. Pero vamos a salirnos ahí un momentito. Ahora bien, este versículo, muchos teólogos dicen que no está en la Biblia. Qué curioso que quitan un versículo que confirma lo que es la Trinidad. Pero hay un ejemplo que es donde entra la revelación, porque esto nuestro hermano apóstol que ya partió con el Señor lo enseñaba, y de ahí nosotros lo aprendimos. Hay un texto, un par de versículos donde vemos a la Trinidad en función. Está aquel donde dice hagamos al hombre, y cuando dice hagamos está hablando de por lo menos 2, pero nosotros sabemos que son 3 porque es la Trinidad. Pero mire este versículo, Mateo capítulo 3 verso 16 y verso 17. Dice: y Jesús, ahí está uno, Dios Hijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está Jesús, y ahí está el Espíritu descendiendo como paloma y venía y se pasaba sobre él. Ahí llevan 2. Y hubo una voz en los cielos que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 3. Jesús bautizándose, el Espíritu descendiendo sobre él, y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo, hablando. Ahí está la Trinidad. Es una de las pocas veces, todavía estoy siempre, pero que yo recuerde, hasta donde tengo ahorita el recordatorio, es el único que yo veo, donde menciona a los tres por categoría, por nombre, en el mismo lugar, al mismo tiempo. El otro es cuando dicen hagamos, pero allá no dice cuántos. Pero aquí sí dice Jesús, el Espíritu que está descendiendo y la voz del Padre. Ahí están los tres, ahí está la Trinidad. No encuentra usted la palabra Trinidad, pero Dios mío bendito, la enseñanza ahí está, hermano. Amén. Amén. Entonces, bueno, esa era una parte de entrada. Casi nos echamos ya media hora en eso, ¿va? Pero mire, la palabra que se acuerda que dijimos, la palabra número 3682, que es Kesut, dice que es cubierta o vestido. Figurativamente es velo. Entonces, la palabra cobertura, dicen, no está en la Biblia. Bueno, número 1, ya vimos que significa 7 cosas. Una de ellas es velo. Y esa palabra aparece 65 veces en la Biblia. Luego vimos que también significa, o se traduce cobertura, y ya vimos que está 2 veces en el Antiguo Testamento. Abrigo aparece 5 veces en la Biblia. Cubierta aparece 41 veces en la Biblia. Cubrir aparece 70 veces en la Biblia. Manto aparece 71 veces en la Biblia. Y vestido aparece 265 veces. O sea, entre todos esos, para aquel que dice que estudió y no encontró la palabra cobertura, pues hasta 2 que está cabal la palabra tal y como va, y está un total de 519 versículos. Y cuando usted los va a leer, cada uno de estos versículos tiene que ver y está hablando de cubrir, de cobertura. 519, 427 en el Antiguo Testamento y 92 en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es de que la Biblia, acuérdense que el Señor Jesús había muchas cosas que Él las hablaba por parábolas. Pero las parábolas Él se las explicaba a sus discípulos. Toda la gente las oía. Mateo 13, cuando hablan las parábolas, y oyeron, y Él dejó las parábolas, y todos lo oyeron. Pero cuando llegaron en la intimidad, los discípulos le preguntaron, Señor, explícanos las parábolas. Y le empezó el sembrador de esto, aquello, aquí la semilla acá, aquí la tribu de la cizaña tal cosa, el enemigo, los siglos, los ángeles, y sacó. Entonces hay muchas cosas que están encriptadas en la Biblia, como las parábolas, como los misterios. Esta es una. Ahora, usted dice, no encuentro la palabra cubierta, pues vaya a ver los 2 textos que ya leímos anteriormente. Y van los demás. No vamos a dar tiempo para leerlos todos, porque imagínense 519 versículos. Ay Dios, amanecemos. Pero vamos a tocar algunos. Ahora mire, Génesis 24-25 vamos a leer velo. Y como digo, cada vez que aparece velo, tiene que ver con cobertura. Ahora miren qué interesante este versículo. Porque habían preguntado, esto lo vimos aquí en esta fiesta de solemnes. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y ¿qué dice? Se cubrió. Ahora, ¿usted se acuerda cuando estudiamos sobre la figura de Eliezer? Eliezer es figura del Espíritu Santo, Abraham es figura del Padre, Isaac es figura de Cristo y Rebeca es figura de la iglesia. Y aquí estudiamos esto, vimos que el arrebatamiento, y aquí vemos cuando va Rebeca en camino y viene Isaac en camino y se encuentran. Y entonces Rebeca le dice a la iglesia, pongámoslo en la aplicación. La iglesia le pregunta al Espíritu Santo, ¿quién es ese? Y el Espíritu le dice, ese es mi Señor. Y viene ella, y ¿qué es lo primero que hace? Se cubre, se pone su velo y se cubre. Por eso la que se casa se cubre. Mire qué interesante.
Mire qué interesante. Porque se cubre. Porque se cubre. Pero mire qué interesante esto. Cuando la mujer ya no es virgen, no la dejan que se ponga velo. Porque ya no es virgen. O sea, la cobertura viene por causa del pecado. Y vamos a ver otro texto, me estoy adelantando mejor. Analicemos. Cuando dice tomó velo y se cubrió, aquí aparece la palabra cobertura, cubrió es cobertura. Sí. Es cubrir, sí. Entonces sí está en el Nuevo Testamento, no es que no exista. No está, lo que pasa es que hay que saberlo. No, hablarlo, pero sí está. Entonces no. Realmente esto es una enseñanza muy importante. El anhelo nuestro es que a los que nos oyen y la iglesia que el Señor permite que pastorear aprenda y que vaya tomando conocimiento. No es pretender de enseñar como contienda, porque usted no sabe o sabe. Lo que queremos saber que la iglesia, las ovejas que están conmigo tengan bases doctrinales y que sepan que realmente nosotros estamos en la palabra de Dios. Hermano, no hay mango, no hay, ¿qué podemos hacer? Decía nuestro apóstol, si el terreno está plano, ¿para qué brincamos tanto? Pues? ¿Qué onda es esa? No. Realmente lo que queremos es que usted aproveche. Esta es la apertura de esta enseñanza, de las doctrinas, de las enseñanzas básicas que vamos a enseñar. Vamos a hablar de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que mucha gente yo sabe, pero no lo ha desgranado poquito a poquito para saber qué es el bautismo, por ejemplo, del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué potencial tiene? Vamos a enseñar, vamos a aprender nosotros también, porque uno aprende, ¿no? Amén, amén. Y como dice el hermano, estamos usando versículos bíblicos. Ahora, si aún después de todos los versículos, usted anótelo o aquí queda grabado en el Facebook, lo puede usted volver a escuchar, agarrarse los versículos, estúdielo. Y aún si usted después de eso pues no está convencido y pues dice, no, yo no estoy de acuerdo, me voy por ti, gloria a Dios. Pero le estamos mostrando con la Biblia. ¿Qué más lo que se puede hacer? Nosotros no estamos acá siguiendo ningún hombre, estamos siguiendo una enseñanza. Pero Dios pone a hombres para que nos dirijan. Pero bueno, mejor sigamos con la siguiente palabra. La siguiente palabra es abrigo. Son 5 veces que aparece. Vamos a leer solo una porque pues si no, como le digo, mire, es muy conocido este versículo. Salmo 91, versículo número 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la palabra abrigo, que es una de las 7 traducciones de la palabra Kesud. Ahora, no me va usted a decir que ese versículo no está hablando de cubrir, porque está hablando que el que está bajo el abrigo, o sea, que lo cubre el Altísimo, estará bajo la sombra. O sea, en las dos partes de este versículo está hablando de cobertura. Sí, por ejemplo, abrigo es para cubrirse si llueve, abrigo es si hay frío. Entonces, dice que se podrá calentar uno solo. No. Acuérdense que cuando David estaba ya viejo, le buscaron una doncella joven para que lo calentara, que lo abrigara, pues. Amén. Si lo ponemos como ejemplo, no puede, uno necesita palabra, que sí necesita de un líder espiritual, pero un líder, estoy hablando de un líder espiritual que ame la palabra, que se deleite, y que te hable palabra, y que no sea un asalariado, que esté usando el evangelio para no trabajar, o usando el evangelio para negocios. No. Yo estoy hablando de un hombre que esté interesado, un hijo de Dios, en que las almas se salven, y que nuestro interés es que usted crezca y que se vaya con el Señor. Porque este asunto, hermano, que de buscar de Dios, si ponemos la palabra junto, pues buscar de Dios no es solamente para llenarnos la cabeza de conocimiento, sino es que usted y yo nos santifiquemos y que nos vayamos en el momento que venga el Señor en el arrebatamiento. Porque ¿quién se quiere quedar? Imagínense que yo esté dormido y de repente despierto y mi mujer no esté. Digo, vos, pero yo vine a la ropa. Digo, ¿qué pasó? Sí, ahí está la llave del carro. Entonces, ¿qué pasó del carro? Y llamando. Y al rato me llama otro hermano, mire usted, tampoco mi vieja no está. Entonces, ¿será que solo las mujeres se fueron? No, un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Amén. Qué susto se llevaría usted, qué chasco, hermano, que uno se quede. Entonces, el interés nuestro no es que usted se llene de conocimiento y que venga a decir, no, yo sé que es doctrina, yo sé que es el apóstol, yo sé que es el profeta, yo sé que es el evangelista. No, lo que queremos es que aprendas, que tú entiendas que nosotros como hijos de Dios necesitamos, hermano, saber nuestro fundamento, quiénes somos
¿Y a dónde vamos? Mire, salió este verso. Entonces necesitamos nosotros necesitamos, hermano, por el amor de Dios. Se lo digo con toda mi alma y mi corazón y con todo el deseo, que las ovejas que el Señor me permite pastorear, mi anhelo no es, hermano, ni contender con nadie por ovejas, ni pelear por ovejas, sino que sean maduras y que no cualquier lobo, rapín, un lobo que venga cualquiera y le lave el coco se lo lleve. Y se vaya usted para allá a morirse de hambre, porque no cualquiera le va a dar buen pasto. Entonces, ¿sí, hermano? Sí. Ahora, yo sé que hay más de alguno puede que brinque y diga, pero ahí está hablando de Dios. Bueno, estamos tocando en esta oportunidad que sí existe la cobertura y estamos entrando en bases. Porque alguien va a decir, no, pero él no está hablando de hombre, está hablando de Dios. Espérese que estamos empezando con el tema. Porque el punto que dicen es, no hay, la palabra cobertura no existe, no está. Le estamos mostrando que sí está. Después le vamos a explicar cómo es que cada cobertura, la cobertura del Padre, la cobertura del Hijo y la cobertura del Espíritu Santo. Pero déjenme, seguimos. La palabra cubierta aparece 41 veces en la Biblia. Vamos a ver dos versículos muy interesantes. Éxodo 22-27 primeramente. Dice, porque solo eso es su cubierta. Aquí está hablando de los sacerdotes cuando Moisés le manda, Dios le manda a Moisés y que se hacen las vestiduras sacerdotales para cómo presentarse delante de Dios. Porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. Ahí está otra vez cubrir. Ahí está la palabra cubierta. Ahí está. Dice, ¿en qué dormirá? Y luego dice, mire, y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. No es el tema. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero ese es uno de los beneficios de estar en cobertura. Porque déjenme decirles que estar en cobertura tiene sus beneficios y también tiene sus situaciones negativas si uno se revela a la cobertura. Pero lo vamos a tocar más adelante porque queremos sentar que sí existe la palabra cobertura. Entonces aquí está hablando del vestido que usan los sacerdotes. ¿Y la Biblia qué dice que somos nosotros, hermano? Sacerdotes del Altísimo. Entonces tenemos que estar vestidos. ¿Sí? Ahí está hablando de ropa, de vestido, de la vestimenta. Sí, pero está hablando de cubrir. Lo que estamos entrando son las bases de lo que es la cobertura. Después vamos a ir ubicando dónde va cada situación. La otra palabra, mire, es 1 Corintios 11:4. Muy interesante. Muy interesante porque el verso 3 le habla a la mujer, pero el verso 4 le dice algo al hombre. Y no sé por qué, muy interesante. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora está hablando de cobertura, está hablando de cubrirse. Usted recuerda que en el verso 3 habla a la mujer y dice que la mujer cuando ore se cubra. Y da una explicación del por qué es el velo, que es uno de los temas que más adelante se va a dar también en lo que es estas doctrinas fundamentales. Pero al hombre le dice que no se cubra. Y me mueve atención ese versículo de usarlo en esta ocasión, porque yo me he fijado que últimamente en lo que es la alabanza, en lo que es la adoración, hay muchos grupos modernos y desgraciadamente muchos jóvenes hace ídolos de los grupos de rock, de los cantantes, que después terminan diciendo que son homosexuales, que ya no creen en Dios, que se apartan, que no sé qué. Pero he visto una tendencia de muchos líderes modernos de alabanza con gorra. Y por lo menos a veces la usan a veces la ponen de lado, porque como así la usa el mundo. A veces la usan para otro lado y que no sé qué, pero el hombre no debe cubrirse. El tema que estamos hablando es cubrirse, cobertura, cubierta. Hay cubiertas buenas, coberturas buenas y hay coberturas malas. Esta es una cobertura mala, porque el hombre no debe cubrirse. Por ejemplo, si nos vamos, hermano, a la iglesia la iglesia católica, pues con todo respeto, no estamos hablando contra ni estamos en contienda, pero hay que hablar la verdad. Cuando cualquier reunión o llámese iglesia o que sea, al hombre que es del campo lleva un sombrero, cuando escucha cosas de Dios se quita el sombrero, se lo pone acá como reverencia. Le inculcaron, sí, porque él sabe que no puede tener su cabeza cubierta, tiene que quitarse esa cobertura. Tremendo, ¿no? Entonces, las personas que están en una doctrina de errónea, un poco más de respeto, ¿no? Sí. Imagínense, hermano, ¿en qué estamos? Estamos en la calle prácticamente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, la palabra cubrir me aparece 70 veces, también solo vamos a usar una. Cubrir, y es la palabra Lucas 1:35.
Mire cómo dice. Respondiendo el ángel, es Gabriel hablándole a María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre, ahí, esa palabra sobre, ya está hablando de cubrir, Cristo. sobre ti, pero por si hay alguna duda va, y el poder del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, sobre el Omnipotente, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo que decía Salmo 91:1, bien, aquí está. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta María necesitó ser cubierta. Yo sé, hermano, yo sé. Ahí está hablando de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Sí, pero estamos sentando bases de cobertura. Para que ya no le digan, no hay cobertura, no existe. En la Biblia no aparece eso. No. Lo que pasa es que no han entendido. La última, no la última, pero aquí sí vamos a practicar más. Manto aparece 71 veces en la Biblia. Y vamos a ver un manto negativo, una cobertura negativa y una cobertura positiva. Primero vamos a ver la cobertura negativa. Manto. Josué 7:21. Está hablando Acán. Y dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, un lingote de oro, el precio de 50 ciclos, lo cual codicié, lo tomé, está escondido ahí bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Qué tremendo esto, porque recordamos la historia, venían de vencer Jericó. Jericó era la ciudad más fortificada. Haga de caso, mire, haga de caso, le voy a poner un ejemplo. Haga de caso que, ¿qué le ponemos? México. No, mejor no le pongo México porque puede brincar alguien. ¿A quién le pongo? Inventémonos un país. Un país X se enfrenta a los Estados Unidos y Estados Unidos pierde. O sea, el país X vence a Estados Unidos. Es una potencia. El siguiente país con el que va a pelear es El Salvador. ¿Ya? Si venció a Estados Unidos, El Salvador supuestamente le va a hacer los mandados. Y viene El Salvador y vence al país X. Eso es lo que aquí pasó. Venían de vencer a Jericó, que era la ciudad más amurallada, llena de gigantes, llena de... era una ciudad increíble. La siguiente ciudad se llamaba Jai. Y esa ciudad supuestamente era la más fácil, habían vencido lo peor. Y resulta que los derrotan. Y cuando viene Josué, que es hijo del Espíritu Santo, por cierto, a averiguar, Dios le pone que ponga las tribus, las 12 tribus, las que las ponga por tribu. Luego el Señor le pone dónde está la tribu. Cuando llega la tribu, aparta de más, las pone por familia, le indica dónde está la familia, separa de más y deja una familia. Y ahí habla Acán. Y dice, no, lo que pasa es que yo vi un manto babilónico. Y Dios les había dicho, cuando lleguen ahí, no agarren nada. No, pero ¿qué es lo primero que vio? Un manto, algo para cubrirse, una cobertura babilónica. O sea que hay coberturas de Dios. ¿Y qué vio ahí? Y hay coberturas babilónicas. Dinero. Ahí está. Dicho hay que hablar la verdad. Dicho sea, el Evangelio de la Prosperidad es un manto babilónico. Uy, mejor entonces, ahí vio prosperidad, vio dinero, vio todo. Entonces, todo ministerio o ministro, llámese como se llame, si no se humilla y si no sabe gobernar su casa o ministrar los bienes o lo que entra dentro de la iglesia, tiene un punto de que pueda caer en un manto babilónico. Terrible. Y lo más tremendo es una cobertura falsa. El problema es tan grave, hermano Malo, tan delicado, que el ministro, llámese pastor, apóstol, como estamos hablando ahorita de lo importante que es la cobertura. Si el pastor que tiene ovejas no está santificado, si el pastor no está intimidando con Dios y no tiene una vida saludable, las ovejitas, porque transmite espíritu. El ministro transmite espíritu. Por eso dice, igual que el pastor es. Porque el mismo movimiento, he visto hermanos que, por ejemplo, en el caso mío, en la iglesia que convertí, mi pastor, que si unos jovencitos se levantaron, y yo decía, pues chicos, solo falta que digan el apellido de él, porque igual predica, que pegándole al púlpito, bueno, a veces se le pega al papá algo, ¿no? Pues, hasta quebró varios púlpitos el hermano. Sí, quebró varios, los quebró, porque, hermano, entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque todo se pega. Se transmite. Entonces, honestamente, si acá se enamoró del manto babilónico y vio que era bueno, que tenía plata, que había ahí posición con él,
entra la codicia también. Qué tremendo. Dice, lo codicié y lo tomé. Un guerrero de Dios. Hermano, ¿qué es codiciar? Que yo, por ejemplo, hoy me levanto de pobre, mire que ahí hay plata, mi Mercedes-Benz, mi Ferrari, mi bonito traje, mi crucero, no sé, ahí hay dinero. Yo no tomo. ¿Qué van a decir? Si yo soy el pastor, yo puedo hacerlo. No. Uy, yo, cuando me cae centavitos en mi mano es como una papa caliente. Esa plata es plata de los ungidos de Dios. Hay que saber darle el uso que necesita para el plan espiritual que la iglesia ha marcado. Se va a hacer. Pero el problema nuestro es que todo lo queremos con nuestra mente. Y muchas veces queremos ver que el pastor sea tan perfecto que al verle rajadura nos decepcionamos. Pero hermano, si el pastor no está en adulterio, si el pastor está funcionando bien, si usted lo ve que es un pastor que está en la iglesia puntual y que usted siente que en su espíritu, que hay verdad, que no se preocupe. Ore por su pastor para que Dios lo encendie, lo haga llama de fuego y que le baje revelación, maná del cielo, y que la iglesia sea un foguerón y que hagan leños encendidos. Pero hoy en día, hermano, en vez de estar leños encendidos, apagados están. Hay que echarles gas para que se prendan. Y cuánto más cuando la persona ha experimentado a Dios, ha sentido a Dios le ha hablado, Dios hasta lo ha sanado, su pastor lo ha aconsejado. Amén. Ahora, algo que me gusta que usted dijo ahorita, que cuando se vino así me dio no sé qué, pues dice que codició eso, ¿no? Hay de aquel que codicia lo que tiene otro pastor. Como por ejemplo, si tú codicias la alabanza que tiene X ministerio y te empiezas a robar las ovejas de la alabanza, te estás metiendo en un gran problema. Pídele a Dios que Dios levante en tu iglesia a los que van a dirigir la alabanza y a tocar. No te dejan de robando que mejor se van como el que de otro. Bueno, esto es una mala cobertura, un manto mal utilizado. Pero hoy veamos el manto bueno. Si no, nos ponemos tristes todos. Sí, Primera de Reyes 19, y por cierto, aquí hay una delegación. Aquí hay una delegación de un ministro hacia otro. Es un traspaso. Dice, llamamiento de Eliseo, así dicen los encabezados en la mayoría de Biblia de la Reina Valera y todo eso. Dice, verso 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 es el número de gobierno, por cierto, 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué pasa aquí? Qué tremendo. Y eso aquí no estamos hablando todavía de cuando él se va y que le dice Eliseo, doble, dame tu manto para tener doble porción, y se la da. Pero aquí está el llamamiento. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Lo cubrió con su manto. Ay, santa, es que esa cobertura es la mejor. Sí, está bonito eso. Amén. Ahí vimos el manto babilónico equivocado, que deberíamos de huir, pero también vemos el manto, primero de Elías. Elías era un profeta llamado por Dios. Eso es lo que es muy interesante. Si usted se va a cambiar de congregación por A o B razón, asegúrese que donde usted va, el ministro es llamado por Dios. Primero. Porque hay mucha gente, oye, en el Facebook cualquiera se pone pastor. Oye, hay gente que hasta manda a hacer cosas, $9.99 cuesta mandar a hacer 500 tarjetas. Ya estoy haciendo propaganda, no le digo a dónde para que no vaya, pero con $10 usted manda a esta gente que digan pastor, consejero, apóstol, 5 ministerios. Ay, qué verdad. Como uno que yo conocí, que Dios lo bendiga, hermano, porque si lo está dando el Señor, mejor no lo menciono. Pero bueno, hoy usted pone una tarjeta y anunciarse. Pero eso no quiere decir que usted... Por ejemplo, en el caso de mi amado, yo no estaba agarrando una posición pastoral. Y yo le dije, Señor, yo no soy pastor, no tengo yo las cualidades que tiene que tener un pastor. Y en mi mente estaba que el pastor tiene que ser una persona, y claro, tiene que tener conocimiento bastante avanzado, porque tiene que prepararse y estudiar, es lógico. Pero como yo cuando fui estudiante no fui muy bueno, que dejaba siempre retrancas, porque no me gustaba el estudio. Mire, pues como uno se mira todo. Y dije yo, si fui mal estudiante, ¿qué pastor puede decir? ¿Qué le puedo enseñar a las ovejas? ¿Qué tengo yo? ¿O qué puedo enseñar? Y no quería tomar ese compromiso. Mas sin embargo, ahí estaba, y venían familias, estaba un pueblo que me amaba. Pero yo decía, no soy pastor.
Yo tuve que tener una experiencia sobrenatural para el llamado, casi como Elías. ¿Qué le voy a decir? Me tuvo que llamar un profeta por teléfono y me dijo, tú eres César Llanes. Sí, no digas más, yo no soy pastor, yo te he dado una llave para que abras puertas, no digas más porque yo soy el que te llamé. Le dije, disculpe, ¿quién es usted? No te interesa quién soy yo, soy un profeta, y me colgó. Nunca conocí quién fue, nunca supe quién fue el que me llamó, no sé hasta la vez, pero cuando ese profeta me llama y me da el llamado, me hace el llamado Dios, inmediatamente el domingo, yo poniendo mis size en la iglesia, estaba entre unos árboles, el rótulo, venía una familia, me dijo, pastor, amén, yo soy. Pero una convicción que me dio por el Espíritu, eso es un verdadero ministro de Dios, hermano. No aquel que se pone y porque le ha entrado la calentura que es pastor y porque quiere ser pastor, va a hacer leña a las ovejas y va a hacer daño cuando no tiene un llamado primario donde Dios lo ha llamado, porque la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, déjeme aclarar algo. Cuando el hermano habla, por ejemplo, que no tiene estudio, entiéndase que está refiriéndose a que no ha salido a un instituto bíblico, a alguna universidad cristiana que tiene diploma aquí o lo que sea. No que no estudie o que no busca o que no se prepara, sino que no tiene ese tipo de estudio. Pero, si él se acordará, y ahorita ese lo va a confirmar, nosotros tuvimos el privilegio, nuestro pastor en Los Ángeles fundó una escuela que le llamó Escuela de Ministerio. Sí, sí. Y entonces cada semana venía era un grupo de iglesias que habían salido del hermano. Y entonces había allá en California, en Santa Ana, en Pomona, en el este de Los Ángeles, en San Fernando, aún en el centro de Los Ángeles, pues en los diferentes lugares. Y entonces venían cada semana, hermano Aldana, hermano Villegas, un siervo de Dios. Entonces venían cada semana y nos daban una enseñanza, un tema. Al final del curso, del estudio, se hizo un examen, se pasó el examen y parte fue el taller, que fue para mí eso fue una belleza. Ahí en los talleres. Ahí nos mandaban a predicar a diferentes ciudades con una carta de parte del pastor, sí. Se la llevamos y luego el pastor daba no nos decían a nosotros que ellos le escribían al pastor de nosotros cómo había visto, qué había visto. Entonces hubo una formación, o sea, no, tampoco cuando él dice que no tiene estudio, no está refiriendo a que solo sin hacer nada, no tiene diploma, que hoy mucha gente depende de eso para decir es que yo cuando digo esto, porque aquí en Estados Unidos, usted nota que todo lo americano que estudia o hispano, que vienen de otras dominaciones, para respetar no digo nombres, pero ya le dan un título, le dice pastor, estudió en la Universidad de Harvard, recibido en la de Harvard no, pero ya tiene ya tiene las bases para ser un ministro, porque ya sabe cómo organizar la iglesia. Que bueno, a eso me estoy refiriendo yo, pero yo sí en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia que convertí, siempre había un estudio bíblico, yo iba, estuve talleres que hubieron, esa escuela de ministerios estuve, me capacité, pero estoy hablando yo espiritualmente, que cuando un ministro es llamado, Dios le da convicción y realidad, y no solo convicción, tiene que tener también testimonio y hechos, porque nadie puede pastorear una iglesia si no tiene el poder de Dios sobre su vida, discernimiento de espíritu, también el don profético avanzado en su vida. Hermano, yo le digo con toda mi alma, yo me siento enriquecido de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios, que Dios ha puesto en la iglesia donde yo pastoreo, hombres y mujeres que son humildes y que han aprendido a obediencia, a sujeción, y que son también que puedan predicar. En la iglesia hay predicadoras y hay predicadores que yo me gozo cuando los escucho predicar, que me gozo de verlos que se están levantando. Ahora, en este punto de vista le voy a decir algo. A veces hay tanta gente que se deja inyectar o manipular. Yo quiero aclararlo, ya que está en las redes sociales. Desde que yo empecé el ministerio, Dios me ha puesto en el camino amigos, siervos y todo, y Dios ha sido bueno con mi vida, pero ha puesto gente a la par mía que me ha ayudado, porque uno necesita, si yo voy a delegar a alguien, es porque va a trabajar en la área donde va a trabajar y se va a desarrollar, se va a ampliar. Pero muchas veces cuando uno, hermano, ve que otro hermano se levanta y todo, entra un celo, y ese celo no es de Dios, es un celo satánico que viene y hace daño. Yo tengo el privilegio que en la iglesia, para no decir nombres, hay hermanos que allí tienen una capacidad preciosa
tal vez no en lo que es hacer un estudio, tal vez no en hacer un tratado, tal vez no en otras cosas didácticas, pero tiene una tremenda sabiduría en consejería, en pensamientos para hacer algo. Dios los usa. Y somos un equipo, hombre. No podemos decir que, mire hermano, a mí se lo digo con toda sinceridad, este tema lo platiqué con el hermano, lo platicamos, lo conversamos, lo analizamos, he trabajado, hermano, hagámoslo, pero él nunca me va a decir, hermano, eso se va a dar, jamás. Ni el hermano va a decir, mira aquí este tema, predique este tema. Yo predico lo que Dios me da. Y hermano, lo que yo tengo es mío, original mío. A mí nadie me lo ha dado, ni aún el apóstol, Sergio Enrique me dice, predique esto. No, yo predico lo que Dios me da y predico para la honra y gloria de Dios la verdad. Y jamás voy a decir, y usted puede decir, al pastor lo están manipulando, lo están así. No, no, vive Dios que no. La iglesia que tenemos es una iglesia de Jesucristo. Las ovejas que tengo son mis ovejas que me he dado, pero el pastor es Cristo. La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Nosotros somos un grupo, una iglesia donde creemos en la misericordia, en la gracia de Dios, donde usted puede llegar el día que usted quiera llegar, bien recibido es, ¿no? Amén, amén, amén. Así qué tremendo. Último, porque ya un poquito nos hemos pasado, pero vamos con el último texto de esta ocasión. Más adelante vamos a ver la cobertura del Padre, la cobertura del Hijo, la cobertura del Espíritu Santo. Va a ver usted, por ejemplo, vamos a ver cómo el Señor Jesús en su ministerio, él tuvo los 5 ministerios, apóstol, pastor, evangelista, profeta. Amén. Esta es la base. Ahora, la otra palabra, la otra que vamos a ver, que es vestido, esta aparece 265 veces. Y vamos a ver en Éxodo, capítulo número 31 y el verso número 10. Dice, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Ahí está hablando de un vestido. Acuérdense que ya hablamos que el vestido significa cubrir también, es una forma de cubrir. Y acuérdese usted que los sacerdotes, para empezar, no todas las tribus servían, sino que de las 12 tribus era una, que era la tribu de Leví. Si usted no había nacido en la tribu de Leví, usted no podía servir. No importa su inteligencia, no importa nada. Tenía usted que haber nacido, usted tenía que ser llamado de parte de Dios. No que usted se iba a poner porque, yo ya vi cómo le hace aquel y como que le hace, así le hago yo y me va a salir igual. Nunca. Si hay veces, hasta cuando usted hace una cosa o un consejo que le puede dar a una persona, otra persona puede tener el mismo problema y Dios le da otro consejo para otra persona. O sea, no puede ni siquiera uno decir, así hice allá, así voy a hacer acá. No, tiene uno que depender de Dios. Entonces, aquí vemos los levitas. Tenían que nacer en la tribu de Leví para ser sacerdotes. Y luego, ellos, aparte de que eran levitas llamados por Dios para ministrar, cuando iban al templo, no iban con sus ropas normales de ellos, sino que iban con una vestidura diferente. Entonces, Aarón, su sacerdote, y los hijos, para servir. Eso que usted ve, por ejemplo, de que, por ejemplo, en nuestra congregación se acostumbra que, por ejemplo, los servidores tengan un uniforme. Es una cuestión de orden. Es una cuestión hasta para que sean identificados. Mire, usted va al cine, usted va a un restaurante, usted rápido identifica quién es el que sirve la comida, quién es el que vende allá en el cine, porque tienen un uniforme. No le estoy preguntando a cualquiera, sino que usted va al Lowe's, usted va al Home Depot, tienen una su jaquecita y eso los identifica como trabajadores de ese lugar. Entonces usted sabe a quién llegar. Es lo mismo. Entonces, aquí está hablando de ese vestido como cobertura, como algo para cubrir, pero lo más tremendo que me llama la atención es que es una identificación. Y la Biblia, como decía el hermano anteriormente, nos enseña la Biblia que nosotros somos hoy el templo. Y también nos enseña que nosotros somos reyes. Entonces, la vestidura es para identificación. Sí, ¿sí? Claro. Además que la vestidura es una identificación para el servicio. Las vestiduras santas, dice. O sea, que no es cualquier vestidura. Sí. Después hablamos, pero también hay que hablar que las vestiduras que nos dan la cobertura, ahí se ve también la vida espiritual. Porque puede andar otro vestido con vestiduras de sacerdote, pero no tiene vida espiritual y se evidencia, no por el uniforme, sino por sus actitudes, por sus frutos.
Entonces tenemos que tocar ese punto. No solamente que te vistan, pues ya estás cubierto, sino tú o yo tenemos que dar fruto, ¿verdad? Tenemos que la gente tiene que ver en sí que nosotros somos hijos de Dios por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser. Muchas veces quizás se nos sale, decimos en el país, el indio sin gracia, ¿verdad? Se nos sale los guarachos o los caites del indio, pero realmente nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que ir progresando cada día. El Señor me hablaba este día y para allá, ese fue el tiempo, tenemos 5 minutos de break. Decía el Señor yo esta mañana, ¿cuál es el propósito de reunirnos todos los viernes, sábados y domingos? ¿Cuál es el propósito de esto y el otro? Y le decía, Señor, ¿cuál es el propósito? Me decía, el propósito es que ustedes están ahora consagrando para mi venida. Oiga, consagrándose para mi venida. Y todos los siervos que ahí llegan, oiga hermano, a la iglesia y que hacen un esfuerzo por estar sirviendo ahí, esos están sembrando para mi venida. Porque para la venida del Señor no cualquiera se va, hermano, por el amor de Dios. Solamente aquel que esté consagrado, santificado, se va con el Señor. Y hoy, con esta pandemia que está pasando, y esta enfermedad que sí es peligrosa, tenemos que ser sabios. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Yo los motivo que nos sigan, por lo menos en las redes, les damos gracias por estar ahí. No queremos decir que este día venimos a pelear con nadie. No, las ovejas son de Cristo. Amén. Y cada oveja decide qué hacer. Lo que queremos hacer que las ovejas que nos ha dado Dios sean ovejas sanas y fieles, que se mantengan con el pastor fiel, que sean sinceras. No salga por la puerta de atrás, no se vaya usted sin la bendición de su pastor, porque eso le va a traer bendición. Si usted se va sin la bendición de su pastor, está haciendo mal, porque no le va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque el pastor que usted tiene es una cobertura espiritual. Es todo. Y así que oramos, ¿no? Un punto antes, algo que usted decía, el hecho que una persona esté bajo una cobertura, por ejemplo, estamos hablando que la cobertura más inmediata en la iglesia, cuando usted es miembro de la iglesia, es su pastor. Ahora, su pastor no lo va a salvar, que lo salva es Jesucristo. El hecho que esté con el pastor tampoco quiere decir que no va a pecar, esa es la decisión suya. El estar bajo la cobertura no le evita de eso. El estar con la cobertura es que le ayuda en caso que algo suceda. Pero usted es el que tiene. Por eso dice ahí ese texto que leímos de las vestiduras santas. Las vestiduras santas. Usted tiene que mantener esas vestiduras limpias. Usted tiene que mantener esas vestiduras sin mancha y sin arruga. Entonces, el hecho que usted no puede decir, no, pues yo estoy bajo tal ministerio, entonces yo ya la hice, estoy rayado, me voy para el cielo. No, Dios lo pone como una oveja. Mire, nos llaman ovejas. ¿Es usted oveja o no es oveja? Sí. Ah, pero mi pastor es Cristo. Sí, pero Cristo se fue. Y cuando se fue dijo, voy a dejar a esto nos van a escuchar. Entonces vino él y se fue, pero delegó a otros hombres y le llamó entre los nombres que tiene, pastores. Nosotros llegamos como ovejas, llegamos con el pastor para que él nos ayude, para que él nos guíe, para que nos consuele, nos cuide las heridas, tantas cosas funcionales que hace el pastor. Pero, usted decide como oveja para dónde va. Y el problema que tenemos en muchos lugares es que el pastor tiene callado y tiene vara. Y el callado es una cosa así redonda, que cuando la ovejita sabe que para un lado, lo agarran así con el pescuecito así, y le hacen un movimiento, porque a la oveja no hay que jalar a la fuerza. La oveja que es oveja es un movimiento y la oveja se viene. Pero hay ocasiones que la ovejita necesita vara. Entonces nosotros, cuando el pastor es un amor y tranquilo y hasta nos va a poner el piso y nos mira cuánto hace, qué buen pastor, pero no nos va a llamar la atención. No nos vaya a regañar por algo. Aquí se perdió el amor, aquí no me aman, voy donde me aman. El día que ya nos regañen, ahí va a ir a buscar a otro que lo ame y así va a ir, hombre. No. Bueno, mire, con eso me callo y dejamos a nuestro pastor para que... Bueno, le damos gracias, hermanos, por cada hermano que se conectó en las redes sociales. Dios les bendiga. Realmente qué importante es tener bases doctrinales. Algo que hay que ser humilde. Yo creo, hermano, que el Señor, que Dios es real, Dios es bueno, y que ser humilde le va a traer victorias. Dejemos por un lado tenemos tanta
criterios humanos, mentales, o perjuicios en nuestra mente, que eso no ayuda en nada. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Bendice a cada hermano que nos oye por las redes sociales, en distintos países. Bendice, pon tu mano de sanidad divina ahí en sus casas. Si están enfermos, levanta a los padres. Si está pasando necesidades, provéele, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro protector, tú eres nuestro pastor, tú eres el que nos suple nuestras necesidades. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia que tú me das para pastorear y aquellos hermanos que sí, Señor, han conocido y han sabido realmente que tú los has llamado, y aquellos también que no te conocen, tráelos, porque tú eres el pastor de pastores y eres el príncipe de paz. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.